Santa y bendecida noche, jóvenes. Aquí estamos en el segundo encuentro de lo que es este módulo que es muy interesante. Es el módulo que es un poquito menos fácil de este curso de manejador de programas de oficina y presentaciones. Antiguamente llamado así, ahora es operaciones básicas de programa de oficina y presentaciones. El módulo de Excel. Ya vimos una parte de lo que es Excel en el encuentro anterior y hoy vamos a darle continuidad a esa parte. Vamos a seguir trabajando con las operaciones básicas y vamos a hacer algunas operaciones un poquito más complejas en el día de hoy. Pero antes vamos a pedirle a alguno de ustedes que se anime y realice una oración para bendecir este momento. ¿Quién se anima? Hola, anímese uno, por favor. Bueno, a falta de pan casabe, la hacemos nosotros entonces. Pónganse en actitud, confírmenme que me están escuchando, por favor. Jóvenes. Ok, María Cristina me indica con un dedito que sí que me están escuchando. Qué bueno. Entonces, vamos a bendecir este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Excelentísimo Padre, amado Padre Redentor, misericordioso, que tu justicia, tu misericordia, tu amparo, tu prosperidad y todas las cosas que vengan de ti, Señor, nos toquen a cada uno de nosotros y con nosotros a nuestros familiares. Bendice a cada una de las personas, Señor, que están sufriendo, padeciendo de cualquier enfermedad, de cualquier necesidad. Y sobre todo, Señor, bendícelo con una oportunidad de encontrarte, de sentirte, de vivirte y experimentarte en esta tierra y en la vida venidera. Este favor te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ver un pequeño video sobre el valor de la integridad. Me confirman que se escuche y se vea. No se escucha. No se escucha. Vamos a ver. No se escucha esa parte, María Cristina. No, no se escucha. Ok, entonces vamos a darle un segundito. Vamos a volver a compartir. No. Y ahí se escucha. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor.
Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17, Sí, pero quiere que escriba 16. sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? No, no ¿Por sé. qué no puedo usar a gente que no sea de mi equipo? Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenas tardes, señor. Ahora sí. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Bien hecho, Javier. Luego de 6 entrevistas me desalentaba. ¿Qué les pareció? Muy bueno. Vamos a compartir una o dos opiniones, si les parece bien. ¿Quién se anima? ¿Qué valor se mostró en el video? La integridad. ¿Y qué es la integridad? Manuel, a ver.
Adelante, Manuel. Se escucha, ahora sí. Sí, ahora sí. Yo iba a dar mi opinión, pero también la integridad tiene que ver con el hacer las cosas correctas, siguiendo nuestros principios y valores. De acuerdo. ¿Y tu opinión es? Muy bien. Que ese video muestra lo importante que es la honestidad y guiarse por el camino del bien, porque al final el bien deja más recompensa. Excelente. ¿Alguna otra opinión? Y con esa finalizaríamos. Ánimo, chicos. Bueno, pues entonces pasamos a esta otra parte. Antes, le fui pasando ahí algunas de las diapositivas de este módulo para que la tengan visualmente en el video, pero como tal no la vamos a ver esta teoría, sino que nos vamos a ir de esta teoría a lo práctico directamente, porque a la larga Excel es eso, práctica. Y Excel es la lógica que nosotros tengamos, la, el conocimiento matemático, lógico, que tengamos puesto en marcha en esta hoja de cálculo. Excel hace lo que yo le pida que me haga. Ejemplo, tengo esta pequeña basecita de datos, esta tablita, con algunos elementos. ¿Cuáles son los elementos? El rótulo de la tabla dice dato 1, dato 2, suma, resta, multiplicación y división. Y acá algunos valores al azar. Acá me dice que realice algunas operaciones. Ya le explicaba en el encuentro anterior que lo primero que debemos hacer cuando vamos a comenzar a realizar una operación o función es agregar el signo. ¿Qué me dice? ¿Qué signo debo agregar para comenzar a hacer una El de operación? más, la adición. El de, dijiste el signo de más. El signo de más. El más, el de adición, el de suma. Para agregar, para comenzar a realizar esta función, debemos lo primero y todas las funciones, lo primero que debemos hacer, y estoy repitiendo, es agregar el signo de igual. Entonces, para la operación, sí, en Manuel, el que vamos a utilizar es el signo de más, porque aquí dice suma. Entonces, agregamos el signo de igual. Una vez agregado el signo de igual, seleccionamos la primera celda a ser afectada según la operación. Luego, el operador, que en este caso es el signo de más, y luego el segundo número. Repito, lo primero que hacemos es agregar el signo de igual. Luego, seleccionamos la primera celda. Colocamos el operador, en este caso el signo de más, y luego seleccionamos o hacemos clic en la siguiente celda. Ustedes notan que yo no estoy colocando números per se, sino que estoy agregando la celda, porque en Excel trabajamos con el contenido de la celda o la celda en sí, no con el contenido de la celda. En este caso, el contenido es 35 y 21. Y acá yo tengo la celda B4 y la C4. Si yo le hago a Enter, automáticamente ahí me estará procesando el resultado. ¿Está claro? Sí. De acuerdo. Para la resta, hacemos lo mismo. Igual, primera celda menos la segunda celda
y hacemos Enter. 35 menos 21, el resultado es 14. Para la multiplicación, el mismo procedimiento, la misma secuencia. Primera celda, en este caso, el operador que se utiliza para la multiplicación es el asterisco. Colocamos el asterisco y hacemos Enter en la segunda celda. Digo, seleccionamos la segunda celda y hacemos Enter. Para la división, igual. Primera celda. El signo que utilizaremos para la división es el slash. Y luego la segunda celda y hacemos Enter. Y ahí tendremos el resultado. Esto vamos a dejarlo en dos operadores, más bien en dos decimales. Lo reducimos por acá. Ok. Ya ahí tenemos los resultados. Entonces aquí viene una parte interesante de Excel. Ya yo tengo la sumatoria de estos dos valores, pero no tengo de aquí para abajo. Entonces, ustedes vieron que pese a que no tomó tanto tiempo, pero hacerlo repetitivamente, todo eso se tomaría su tiempo. Para yo autorrellenar o autocompletar el resultado de la demás celda, en Excel lo que tengo que hacer es colocarme en la parte inferior derecha de la celda. Cuando el cursor se pone con el signo de una cruz negra, yo hago clic sostenido y lo arrastro hacia abajo. Y ahí automáticamente él me va a generar los resultados de las demás operaciones, en este caso la suma. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí. Muy bien. Entonces, para la resta, hacemos lo propio. E incluso podemos seleccionar todo y hacer doble clic acá al final en la crucecita acá o arrastrar hacia abajo y automáticamente él va a autocompletar, que es una manera más rápida. Si a esto yo quisiera tener los totales, entonces me posiciono al final y le doy a autosuma y automáticamente ahí yo tendría los totales, como se ve en este caso. Lo repito. Clic izquierdo en el centro de la celda, arrastro hacia la derecha para seleccionar ese rango de celda. Como acá hay unos valores numéricos, esos valores numéricos yo puedo obtener un total. Entonces, me voy a la función acá arriba que dice autosuma, que ustedes pueden verificar ahí. Le hago clic y automáticamente él me va a generar el resultado de esa suma. Acá vamos a reducirle los decimales y vamos a dejar hasta 2. Y acá vamos a agregar los separadores de millares, que lo vamos a hacer por estos 3 elementos que hay acá. Y ahí estarían. Vamos a colocarlo al centro. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y acá estaría esta tablita, las operaciones realizadas. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen pregunta, entonces avanzo. Ahora vamos a agregar, además de las operaciones suma, resta, multiplicación y división, vamos a agregar
otra operación. La operación que vamos a hacer ahora es la de por ciento. Vamos a irnos a este. ¿Quién me da una idea de cómo yo hacer en esta factura telefónica calcular estos impuestos? ¿Qué me dicen? Yo Vamos a ver. dividir el monto por el 18%. Entonces voy a hacer multiplicarlo. vamos a ver, voy a hacer la operación que tú me vas indicando. Este es el monto, yo lo selecciono, ¿verdad? Haciendo clic en él y me dices que lo divida entre No, multiplicarlo por el 18%. multiplicarlo por 18. Así. Ajá, multiplicarlo por el 18%. 18. Yo coloco el 18 y ahí nada más. Sí. Le doy a Enter y mira el resultado. Está Yo bien creo eso. que había que añadir algo. ¿El qué? En vez de 18, 0.18. Esa sería una opción correcta. Entonces decimos igual a María, anote. Seleccionamos la celda y en vez del 18 lo multiplicamos por 0.18. Perdón, esto es por acá. Ahora sí. Si yo le hago Enter, ahí sí estaría. Ese sería el 18%. Otra manera de hacerlo sería, lo voy a hacer acá abajo, sería igual esta celda y por 18 y colocarle el signo de por ciento. Y ahí también estaría bien. Otra manera, pero menos recomendable, es hacerlo por igual la celda, multiplicarlo por 18 y dividirlo entre 100. Y ahí también estaría el 18%. Usted elige con la que usted sienta mayor comodidad. Yo prefiero o esta de 0.18, pero en el caso de, hay personas, por ejemplo, si le dicen, ejemplo, en el 2% hay, Manuel, ¿cómo tú lo harías? Igual. Vamos a ver. Multiplicando la celda Ajá, esta por celda, 0.02. correctamente. Pero hay personas que eso no lo saben identificar. Y entonces puede ser que agreguen 0.2 y si pone 0.2 está indicando que es un 20%. Entonces, para evitar eso, de que se confundan en esa parte, si tú dices multiplicar eso por 2%, ya ahí está contemplado lo de 0.02 y ahí va a estar. Entonces yo preferiría esa agregando el por ciento. ¿Quién me dice que no sé, Manuel Risbel? Dime cómo yo calcularía el 10% acá. ¿Ah? Risbel, Disculpe, repítame, por favor. ¿cómo yo calculo ese 10% ahí? De esa cantidad de 4.039 acá. Multiplicando por el 10%. ¿Qué hago? Dime exactamente qué hago, los pasos a seguir. Lo acabamos de hacer. Vamos a ver qué tan buena está tu memoria. No estaba viendo. Ay, señores, hay que ver los videos. María, repítale para que ella lo vea. Multiplicar el monto. Bueno, primero se coloca el Vamos los monto. pasos. Primero Se colocamos pone ¿qué? el signo de igual.
Signo de igual, anote, Risper. Primero el signo de igual. Por el monto. Luego entonces Multi- seleccionamos el monto. Yo hice clic en el monto. Muy bien, María, siga. Luego se multiplica por 0.10. Entonces María prefirió hacerlo por 0.10. Perdón. 0.10. Y luego, Ya eso es todo. Enter. Para finalizar toda función debemos hacer Enter. Y ahí estaría. Ese sería el 10%. ¿De acuerdo? Francieli, ¿se entendió? Lisbeth, ¿lo entendió? Sí. Muy bien. Entonces, ya aquí para autocompletar, voy a hacer doble clic. Y acá en esta, bueno, en esta yo voy a comenzar, déjame ver, en esta, de acá para abajo. Esta vamos a darle hacia atrás para no agregar esa funcionalidad hasta el final. Y en esta primero vamos a aplicársela acá arriba y luego vamos a darle para abajo. Y ahí estaría ya esos impuestos calculados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para el total de impuestos, ¿qué yo debo hacer ahí? ¿Quién me dice? Vamos a ver, Yo, Manuel. profe. Adelante. Ponemos el signo de igual y sumamos la celda D4, E4 y F4. Correcto. Entonces para esto, vamos a utilizar la función suma, abrimos paréntesis y seleccionamos ese rango de celda desde la D4 hasta la F4. Cerramos el paréntesis y hacemos enter y ahí ya tendríamos la sumatoria. ¿Se entendió? Lo voy a repetir acá abajo. Manuel, repítele acá abajo. Podríamos hacer lo mismo con la celda D5, E5, F5, pero podemos usar la función autocompletar, como usted explicó. Correctamente. Una función sería autocompletar por acá, pero vamos a repetirla para que la vean. Igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de celda desde la D5 hasta la F5. Cerramos el paréntesis y hacemos enter. Ya para no repetir lo mismo, porque esto no tiene complejidad, lo vamos a autocompletar por acá abajo. Acá abajo vamos a seleccionar que me haga la autosuma para que me coloque los totales. Esos serían los totales. Y por acá, el neto a pagar. ¿Qué debo hacer ahí? ¿Qué me dicen? ¿Qué hago ahí? En el neto a pagar, ¿qué función debo hacer y qué celda voy a afectar o a tocar para poder sacar el neto a pagar? Sería la celda E por el total de impuestos. La celda. Y la celda G de total de impuestos. La celda E y la celda G. Sí, me parece que así. No. Vamos a ver, piensen, los razones. Si ustedes van a Jumbo o a cualquier tienda, ustedes van y en la tienda le dicen que el artículo vale 1,000 pesos, pero que a ese artículo hay un 18% de impuesto. O sea, el 18 de 1,000 serían 180 pesos. ¿Cuánto ustedes pagarían? 1180. 1,180. Entonces, ¿qué ustedes hicieron para saber que fue 1,180? ¿Qué operación?
La suma del monto con los impuestos. Entonces, aquí lo mismo, aquí tenemos el monto y tenemos el total de impuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Sumarlos, igual la celda, esta celda más la celda de total de impuestos. Y ahí yo tendría el neto a pagar, 5.250,70. ¿Se comprendió esa parte? Sí. María. No, no comprendí. Repito, entonces voy a borrar. Si yo voy a una tienda y yo compro un jean y el jean vale 1.000 pesos y luego que yo voy a caja me dicen que el jean vale 1.000 pesos, pero con el impuesto que es un 18% pagaría 180 pesos extra a los 1.000 pesos. Entonces yo pagaría 1.180 pesos porque está el impuesto incluido. Entonces acá la factura telefónica, el monto fue de la factura fue 4.039, que de hecho los que tienen teléfono y pagan tarifa saben que esto pasa. Entonces, a ese monto que tú consumiste hay que agregarle unos impuestos que a la larga van a ser el neto que tú debes pagar. En este caso, entonces, 4.039 más la sumatoria de todos los impuestos que tú debes pagarle a esa factura telefónica, la suma de esos dos sería el neto a pagar. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Igual, esta celda más total de impuesto, enter, y ese sería el neto a pagar. Ya para acá abajo, para no repetir, la autocompletamos. E igual acá, hacemos la autosuma. Enter, y ahí tendríamos una factura telefónica con los impuestos calculados y los totales. Suma, resta, multiplicación, división y por ciento. Ya acabamos de revisar. Pasamos a otra cosa. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si ustedes no tienen, entonces vamos a pasar a otra cosa. Denme un segundo. Para la siguiente práctica vamos a hacer las funciones básicas de Excel. Por lo regular, o sea, no por lo regular, sino parte de las funcionalidades básicas que podemos realizar en Excel están en esta parte de autosuma. Yo voy a copiar una tabla que tengo prediseñada y voy a borrarle los datos, como por ejemplo el promedio para calcularlo, la nota final, también para calcularlo, esta parte acá, igual esta parte acá, todo esto yo lo voy a calcular, y esta parte acá. Vamos a borrar esta regla que hay acá
en formato condicional, vamos a borrar las reglas. Ahí está. Aquí yo tengo una tabla para poder realizar las funciones básicas de Excel. Vamos a estos nombres autoajustarlo porque están, algunas partes de estos nombres están ocultos porque el tamaño del contenido de la celda excede el tamaño de la celda. Para eso vamos a arreglar esa parte. Ok, aquí está la tablita ya. Ustedes pueden ver la tablita bien. ¿Pueden ver la tablita bien? Hola. Sí, se ve. Emanuel, ¿se ve la tabla bien? Ok. Se ve. Ok, lo primero que vamos a hacer es agregar la funcionalidad promedio. ¿Cómo nosotros obtenemos el promedio? ¿Quién me dice? El promedio, ¿cómo lo obtenemos? Yo tengo estas tres notas, 90, 88 y 100. ¿Cómo yo sé el promedio de nota que tengo con esas tres calificaciones? Creo que había una función que se llamaba así mismo, pero la clásica es sumar las tres celdas y dividirla por el número de celdas, en este caso 3. Entonces voy a hacer lo que Manuel me dijo y vamos a ver el resultado, a ver si da bien. Sumar las tres celdas, Manuel me acaba de decir, ¿verdad? Esta, más la otra, y la divido entre 3. ¿Es eso, Manuel? Manuel, perdón. Sí, Si le doy a Enter, ahí debe aparecer el resultado correcto, ¿verdad, Manuel? creo que sí. Vamos a ver. Enter, vamos a ver el resultado. 211.33. ¿Está bien ese resultado? No. ¿Por qué no está bien ese resultado? Porque el número excede la cifra máxima que es 100. Entonces hay que buscar otra forma. Exacto. Entonces, la fórmula que él me acaba de decir está incompleta. Está bien, pero incompleta. ¿Qué faltó ahí? Los números, los operadores más bien, en matemáticas tienen una regla de jerarquía. Para que esto pueda realizarse de manera correcta, yo tengo que indicarle que quiero que él haga la suma primero que la división. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Colocamos entre paréntesis la celda C4 más la celda D4 más la celda E4. Cerramos paréntesis y luego dividimos. Entonces, según la jerarquía, los paréntesis, corchete, llave, la multiplicación, la división. Primero la exponenciación, la radicalización, multiplicación y división tienen el mismo peso y luego la suma y la resta que tienen el mismo peso. Ese es el orden de jerarquía. Como en este caso habían dos sumas y una división, él entendió que lo que debía hacer primero era la división y luego sumar. Por eso el valor altísimo dio. Entonces, en este caso ya sí estaría correcta. Y ahí cuando yo haga Enter me va a establecer el promedio. El promedio de las notas 90, 88 y 100 es 92.67. Lo pueden calcular en su teléfono y se van a dar cuenta que es cierto.
¿Se entendió? Sí. De acuerdo. Entonces, esa es la manera tradicional como Manuel señalaba. Pero Excel tiene una función básica que nos ayuda a realizar eso con suma facilidad. ¿Cuál es esa función? Está acá en la función autosuma, donde está este botoncito, lo desplegamos y acá dice promedio. Hacemos clic en ese botoncito y automáticamente él selecciona los campos numéricos próximos. Nosotros solamente hacemos enter y ahí va a aparecer el resultado. Repito, nos colocamos en la celda. Luego nos vamos a la parte donde dice a la derecha de autosuma, donde está el botoncito. Acá buscamos la función se llama promedio. Hacemos clic en él. En este caso, él se va hacia arriba, me selecciona hacia arriba, pero no es hacia arriba que yo quiero la selección, porque aquí lo que hay es una función aplicada. Yo quiero que él le aplique esa función a estos tres valores. Selecciono haciendo clic en el centro de la celda, clic sostenido del mouse y lo arrastro hacia la derecha, lo suelto y hago enter. Y automáticamente al hacer enter, miren ahí cómo él me calculó el promedio de esas tres calificaciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen pregunta, entonces ya para autocompletarlo, para no repetirla, por acá en la parte inferior derecha, ahí yo autocompleto. Ahí están los promedios de esos alumnos. Acá al final es que yo quiero saber, establecer que cuando el chico haya sacado mayor de 60 puntos, 60 o más puntos, acá me diga qué pasó, vamos a decir que aprobó. Si sacó menos, que me diga reprobó. Para eso yo voy a utilizar la función más utilizada de Excel, una de las funciones más importantes de Excel, que es la función sí. Para la sintaxis de esta función es una condición o pregunta lógica y una respuesta verdadera. Cuando sea verdadera, cuando se cumpla la pregunta o condición lógica, me va a dar una respuesta para verdadero y una respuesta para falso, para cuando no se cumpla. Entonces, en este caso, se va a cumplir solamente cuando sea mayor de 60. Si no se cumple, en vez de que diga aprobó, va a decir reprobó. Entonces vamos a hacer la función acá. Igual, la función se llama si. Ya yo sé que es la función si. Acá el asistente me dice, tú quieres hacer la función si. Si yo le hago doble clic, él me autocompleta la primera parte de la función y me da un asistente debajo que me dice, ya tú hiciste la primera parte, que es sí el paréntesis, ahora estás en la prueba lógica. La prueba lógica es preguntar que si el valor del promedio es mayor o igual a 60, punto y coma para terminar la pregunta. Miren cómo ya, yo sé que terminé de la pregunta porque ya en vez de estar en negrita, prueba lógica, ahora está valor si es verdadero. Y la función o la sintaxis acá abajo me está pidiendo que escriba que yo quiero que pase cuando se cumpla que el promedio sea mayor o igual que 60. Entonces, ¿qué yo quiero que pase? Que me escriba la palabra o que me presente la palabra aprobó, la pongo entre comillas, aprobó. Cierro comillas y pongo punto y coma para la respuesta cuando es verdadero. Miren aquí abajo, ya no está prueba lógica y negrita, no está valor si es verdadero, ahora está valor si es falso. Si el valor es falso, perdón, entonces yo le voy a decir que me diga lo opuesto a aprobó, que sería
Hola. Reprobó. Reprobó, gracias. Entonces, entre comillas, la palabra reprobó. Entre comillas, ya para finalizar, solo sería agregar el paréntesis. Explico la sintaxis. La función se llama sí. La función sí es prácticamente la tabla lógica de álgebra. Si es verdadero, una me va a decir algo. Si es falso, me va a decir otra cosa. Regularmente lo opuesto cuando se cumpla, cuando no se cumpla. Pero en algunos casos puede ser que cuando sea verdadero me calcule un incentivo. Cuando sea falso me calcule un incentivo, pero menor. Eso sería otra opción. Entonces, si yo le hago enter ahí, como en este caso, el promedio de Rinel Andrés Rufino Bueno fue de 92.67, entonces Rinel aprobó porque sacó mayor de 60. Si yo hago enter, ahí va a aparecer la palabra aprobó. Este reprobó y vamos a hacer la sintaxis igual aquí para repetirla y que quede como parte para que ustedes estudien viendo el video. Sí. Ya aquí me aparece la función. Hago doble clic en esta parte. Ahí él automáticamente me colocó el paréntesis. Acá me dice que debo hacer la pregunta o prueba lógica. La pregunta es si esta celda es mayor o igual que 60, punto y coma para terminar la pregunta. Y ahí yo pregunté, ¿la celda F5 es mayor o igual que 60? En este caso es falso, pero no importa que sea falso porque ese valor es variable. Entonces, es para cuando se cumple, haz esto. Cuando no se cumple, haz lo otro. A él no le importa que sea verdadero o falso en el momento. A él lo que le importa es que cuando sea verdadero va a hacer esto y cuando sea falso va a hacer lo otro. Entonces, para cuando sea verdadero, él va a decir aprobó. En este caso. O vamos a ponerle califica para que ustedes vean que se puede agregar cualquier opción. Califica para falso, punto y coma, para falso. Le vamos a poner NC, que significa no califica. NC. Cerramos paréntesis y en este caso va a aparecer NC. Cuando yo haga enter, mírenlo ahí, NC. Vamos a agregar este mismo formato completo ya hacia arriba y hacia abajo. Vamos a autocompletar. Y vamos a comprobar que esté bien. Miren, ese sacó 61, sacó más de 60, aprobó. Pero si yo le quito acá y le pongo un 80 para que el promedio baje de 60, miren lo que va a pasar. 59 no califica porque es cuando llegue justo a 60. ¿Se entiende esa parte, chicos? Hola, chicos, ¿se entiende esa parte? Debemos ir retroalimentando. ¿Podrías recapitularlo, por favor? Lo voy a hacer desde cero de nuevo. Todo lo que yo puedo hacer en la celda tiene una funcionalidad. La funcionalidad sí es una función de condicional. ¿Por qué es condicional? Porque es una pregunta lógica y la pregunta tiene una posible respuesta verdadera y una posible respuesta falsa. O sea, cuando sea verdadero una cosa, cuando sea falso otra. Por eso es una condición. Las condiciones solamente se pueden hacer de la siguiente forma. Preguntando si algo es mayor, si algo es menor, si algo es igual, si algo es diferente. Esas son las condiciones que pueden tener en Excel. Eso es
la parte de operadores condicionales y se utiliza para esto la función si, que es la función principal para establecer condiciones. Entonces acá escribimos la función que es bastante corta. Si automáticamente acá yo comencé a escribir, él me dice, tú quieres utilizar la función si o la función si.conjunto, si.error, si.nd o signo. No, es la función si. Yo le hago doble clic y automáticamente él me agrega el paréntesis y abajo me pone el asistente o ayuda para yo poder realizar la función o la operación que quiero realizar en el momento. Acá, ¿qué es lo que yo quiero preguntar? Que cuando el promedio de un estudiante sea mayor o igual que 60, entonces el niño pasó de curso, aprobó. Si el niño, el promedio es menor de 60, entonces el niño reprobó el curso. Entonces la pregunta es, ¿esta celda es mayor o igual que 60? Punto y coma para terminar la pregunta. Ya hice mi condición, mi prueba lógica, como se quiera llamar, ya está terminada. Esa parte. Ahora, la respuesta a esta pregunta son, si es verdadero, ¿qué yo quiero que haga? Si es verdadero que sacó más de 60, entonces yo quiero que le diga, mi niño, tú califica. Aprobó. Aprobado, vamos a colocar ahora para variar la palabra, aprobado. Ahí terminé la respuesta cuando es verdadero. Punto y coma, ahí terminé ya. Con el punto y coma terminé la parte para la respuesta verdadera. Ahora agrego la respuesta para es falso, cuando sea falso. Comillas y es reprobado. Comillas y cierro paréntesis. ¿Se entendió ahí? Vamos a hacer enter y ahí tendríamos que este chico que tiene un promedio de 92.67, si redondeamos esto sería 63. ¿Cómo yo quito estos decimales? Por acá le doy a disminuir decimales. Cuando haga el siguiente clic, ahí va a quedar en 93. Este quedaría en 58, pero regularmente las notas se trabajan con decimales, pero los profesores los redondean. Entonces, ya para completar las calificaciones siguientes, nos posicionamos en la parte inferior derecha de la celda y arrastramos hacia abajo. Y ahí cuando yo suelte ahora, miren cómo va a aparecer. Aprobó, reprobado, reprobado, aprobado, aprobado, aprobado. Entonces, de los 6, hay 2 reprobados y 4 aprobados. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta parte ahora. Nota más alta. Para hacer el cálculo de la nota más alta, vamos a tomar como referencia los datos de la parte del promedio. E igual para la nota más baja, porque estas notas acá no son tan determinantes. A la larga, lo que nosotros necesitamos saber es el promedio. Suponiendo que tú quisieras hacerle un reconocimiento al que tenga la nota más alta y el que tenga la nota más baja, pues entonces vamos a hacerle un reforzamiento. Pero la nota más alta, vamos a ver. ¿Cómo fue, Manuel? Manuel. 90, 100. La nota más alta es El María. 95.33. En 95.33. Al ojo por ciento ahí, María, es sencillo encontrarlo, ¿verdad? Porque no son tantos valores. Pero si yo tuviera 200 alumnos, comenzar a buscarlo entre los 200, se tomaría un buen rato, ¿verdad?
Sí. Entonces, para evitar eso, Excel tiene esta función. Entonces, acá, nota más alta. Un segundo. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Entonces, la nota más alta hay una funcionalidad. Por eso estas son las funciones básicas, porque por lo regular, con excepción de la función sí, que la acabamos de hacer acá manualmente, estas funciones para la nota más alta hay una funcionalidad que está igual acá en AutoSum a la derecha, hacemos clic y esta que dice Maxi, MAX, la abreviación de máximo. Si hacemos clic en ella, entonces, y seleccionamos los datos de donde queremos extraer el máximo, acá está, seleccioné este rango, entonces ya sabemos que 95.33, si yo le hago Enter, ahí va a aparecer justo 95.33, mírenlo ahí. Pero suponiendo, en este caso, ese dio 95.33, pero vamos a suponer que él sacó un 100 acá, yo me equivoqué, le puse 80. Entonces ahora el valor, la nota más alta va a ser 96.67. Y mírenlo ahí como automáticamente mi tablita se va actualizando e inmediatamente yo hago un cambio en la tabla. ¿Lo notaron? Hola, ¿lo notaron? Bien, para la nota más Sí. baja, igual una funcionalidad que está acá a la derecha, se llama mínimo, abreviado MIN, de abreviación de mínimo. Hacemos clic acá y seleccionamos al ojo por ciento, ya sabemos aquí que es el 57.67, pero esto es porque son pocos datos. La base de datos tiene muy pocos datos en este caso. Pero si tuviera un sinnúmero de datos acá, sería muy complicado. La nota más repetida. Para la nota más repetida vamos a utilizar una función básica. Steven, dígame. Profe, se puede poner también ahí donde dice nota más alta y nota más baja, que diga el nombre del estudiante. Sí, pero ahí habría que agregar otra funcionalidad. ¿De acuerdo? Más adelante la podemos verificar. La podemos hacer para terminar esta parte y no meternos un poquito más hondo antes de comprender eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá entonces, para la nota más repetida, vamos a moda aritmética. ¿Se recuerdan de la moda? En aritmética. Bueno, pues la vamos a recordar acá en caso de que ustedes no lo recuerdan. Para esto vamos a escribir la función igual. Escribimos moda. Acá me aparece la función. Vamos a hacerle doble clic. Automáticamente él me abre el paréntesis. Para la moda yo voy a tomar el rango más, un rango más amplio de datos para que él me diga, la moda aritmética, ¿qué es lo que va a hacer? La nota que más se repita ahí, él me la va a calcular o se me va a decir, esa es la nota que más se repite en ese rango de datos. Yo cierro paréntesis, hago enter y ahí va a estar el número que más se repite, que en este caso dice que es el 100. ¿Por qué eligió el 100? Porque de los valores, por ejemplo, el 100 se repite, ahí está 2 veces, el 84 está 2 veces, el 87 está 2 veces,
Y ya no hay más números que se repitan. Él elige de ese rango la nota más alta o el número más alto repetido cuando hay coincidencia de repetición. Si yo cambio, por ejemplo, este 50 por un 84 para que el 84 pase a 3, entonces automáticamente ahí va a variar de 100 a 84. Mírenlo ahí. ¿De acuerdo? Para el promedio del curso, acá vamos a promediar los promedios. El promedio de los promedios sería esto. Entonces, acá hay una función que es básica también que se llama promedio. Y acá están los promedios ya calculados. Entonces, yo voy a seleccionar este rango de los promedios y ahí me va a dar el promedio del curso. Enter, y ahí estaría el promedio del curso. 80.61 es el promedio de todos los promedios de los alumnos. Si tienen alguna pregunta o quieren que repita algo, pueden decirlo. No hay pregunta. Bueno, pues entonces continuamos. El total de alumnos, para el total de alumnos, ¿cómo yo establezco el total de cualquier cosa? Manuel. Manuel. Repítame, por favor. ¿Cómo yo establezco el total de cualquier cosa? Yo tiro en una mesa un grupo de, qué sé yo, de bolitas. ¿Cómo yo sé el total de las bolitas? Para mí la respuesta lógica sería contándola uno a uno. Contando, exactamente. Entonces, el total de alumnos es contar y así se llama la función. Contar, la voy a escribir igual, contar. Y vamos a hacerle doble clic acá. Entonces, para esto vamos a seleccionar un rango de celda que contenga números. Cerramos paréntesis y le damos a Enter. Y entonces ahí él me va a decir el total de alumnos que hay en el curso. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí dice 6. ¿Se entiende esa parte? Sí. Muy bien. Para el número de aprobados, acá vamos a utilizar una función compuesta. Esta función va a ser, acá yo tengo el número de los aprobados. ¿Dónde yo lo establezco? En este rango. Aprobado 1, aprobado 2, aprobado 3 y aprobado 4. Entonces, ¿qué yo hice? Conté, pero hay una condición que es aprobado. Entonces, porque hay dos que son reprobados y esos dos yo no lo puedo contar porque van a estar dentro de los reprobados. La función se llama contar.si y la vamos a escribir. Igual, contar.si. Miren acá abajo donde está, le hago doble clic y ahí me da la posible sintaxis, o no la posible, la sintaxis de la función. Entonces acá yo voy a seleccionar el rango. ¿Dónde que aparece la palabra aprobada? En la columna G, en la celda desde la G4 hasta la G9. Entonces yo selecciono este rango y ahí entonces terminé mi selección de rango, donde ahí es la parte donde va a contar cuando se cumpla que en esa celda aparezca la palabra aprobado, como se ve allá arriba. Punto y coma y cierro el paréntesis. Entonces los aprobados ya yo sé que son 4. Si le hago enter, ahí debe aparecer un 4. ¿Cómo yo sé que está bien? Vamos a ver si es verdad. Vamos a cambiar este valor por un 60 para que Natalie Corsino
llegue a sobrepase el 60 de promedio y ya los aprobados en vez de 4 sean 5. Vamos a ver si es verdad. Enter. Entonces, miren cómo Natalie pasó a ser aprobada y el número de los aprobados pasó a ser 5. ¿Lo ven? Vamos a volver a cambiar ese valor acá por un 0. Los aprobados, ustedes vean cómo baja de nuevo a 4. El número de los reprobados. Sí, para los aprobados, yo acabo de hacer esa función. Para el número de los reprobados, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, chicos? Bueno, seguimos. Para el número de los reprobados, lo que va a cambiar es la palabra. O sea, el criterio, como dice Francieli. Muy bien, Francieli. El criterio es la palabra reprobado. Entonces, igual, contar, punto sí. Le voy a hacer doble clic para que me abra el paréntesis. El rango es acá. Y acá yo le voy a decir punto y coma que me cuente en ese rango cuando aparezca la palabra o criterio reprobado. Debo escribir la palabra igual, si tiene acento, minúscula y mayúscula no discrimina, pero los acentos sí. Entonces, reprobado. Cuando en las celdas, en el rango de celdas, desde la G4 hasta la G9, aparezca la palabra reprobado, súmamela, cuéntamela. Enter, entonces el número de reprobados son 2, como aparece ahí. Si para contar los números de aprobado, yo utilizo una función contar puntos sí. O sea, una función contar compuesta o añadida con la conjunción o con la condición sí. Para los promedios de los aprobados, ¿qué función yo debo utilizar? Por lógica. Hola. ¿Quién me dice? La opción promedio, dice Franciele, creo, pero a la función promedio le falta algo, porque recuérdate que es el promedio de los aprobados. O sea, hay una condición. No es al promedio total del curso, sino al promedio de lo que aprobaron, porque abajo vamos a calcular también el promedio de lo que reprobaron. Entonces debe cumplirse una función, o sea que no solo es la función promedio, sino que a la función promedio debemos agregarle la función sí. Promedio, punto sí, vamos a hacerle doble clic y acá ya terminé la parte de la función. Ahora me dice cuál es el rango. ¿Cuál es el rango que yo debo? Perdón, se borró. Igual. Promedio. Punto sí. Doble clic. Acá me dice el rango. El rango que yo debo seleccionar es la misma columna G, porque aquí es que aparece la palabra aprobado. El criterio es la palabra aprobado. Cierro comillas. Punto y coma para terminar el criterio. Entonces, el rango es los promedios, porque de acá es que yo voy a establecer el promedio cuando acá en la nota final aparezca aprobó. Entonces, él va a sumar. Acá la primera celda 96.67 aprobó. La segunda 57.67 reprobó. Esa no la cuenta. La tercera celda 90.00 aprobó. Esa la cuenta, la suma, esas dos. 96 y 90. La tercera 85 aprobó, la suma.
La cuarta, 59, no, reprobado, no la suma. Y la sexta, 95.3, aprobado, lo suma. Entonces luego que la suma, le coloca su paréntesis y lo divide entre la cantidad de notas aprobado. Cierro el paréntesis, enter. Y ahí va a aparecer el promedio de los aprobados. Ustedes pueden calcularlo con su teléfono. 96.67 más 90.00, 85.00 y 95.33. Lo divide entre 4 y el promedio será 91.75 o 92 redondeado. ¿Se entendió esa parte? Muy bien. Entonces, María, si entendimos esa parte, para el promedio de los reprobados, ¿qué hacemos? Promedio de los reprobados, ¿qué hacemos? Bien, lo hacemos nosotros. Igual, promedio, punto sí. Ah, María. Adelante, María. Bueno, continuamos entonces. Hacemos doble clic. El rango, ya sabemos que donde aparezca la palabra, punto y coma, entre comillas, el criterio, que es la palabra reprobado. Cierro comilla, punto y comas para terminar el criterio. Y ahora seleccionamos el rango promedio. De acá vamos a obtener el rango el promedio de los reprobados, que al ojo por ciento 57.67 y 59, eso va a dar como 58.4, 58.5 al ojo por ciento. Entre paréntesis, enter. 58.33, mírenlo ahí, todo próximo. ¿Alguna pregunta? Estas son las funciones básicas. Ya vimos las operaciones básicas. Estas entrarían dentro de las funciones básicas. Luego vamos a trabajar con funciones condicionales. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Bueno, si no tenemos pregunta, entonces hasta ahí sería prudente para solo tocar esta parte de las funciones básicas y las operaciones básicas y dejar finalizar esa parte para comenzar con otra parte en el encuentro próximo. Si usted no tiene nada más que agregar, de mi parte solo decirle santa y bendecida noche y espero que este contenido trabajado el día de hoy sea de utilidad satisfactoria para ustedes. Bye bye.